Hola, muy buenos días, Dios los bendiga. Saludamos a todos de una manera muy especial. Espero que se encuentren bien, cada uno de ustedes, ahí en sus casas, ustedes, su familia, todo el entorno y siempre buscando de Dios y queriendo aprender y profundizar más del Señor. Dios los bendiga mucho y una vez más queriendo compartir desde este lugar, desde la iglesia en Olivos, la iglesia del Señor en Olivos, siempre una palabra de Dios, una palabra de ánimo, fresca, de aliento, de crecimiento y siempre una enorme alegría saber de ustedes cuando hacen sus comentarios, cuando de manera privada también se comunican. Que Dios los bendiga mucho. Ya preparándonos para el fin de semana, les recordamos el día domingo, desde ya le estamos invitando para la transmisión que vamos a tener de manera especial, que es un formato similar a los días domingo cuando todo funcionaba de manera normal, tratar de compartir en ese formato una transmisión especial que tiene que ver con la palabra de Dios del día domingo. Y que, claro que pensando en que esto en algún momento va a terminar, también aquellos amigos que nos siguen, que pueden animarse a poder conocerlos de manera personal en el momento en que todo se abra, obviamente con los recaudos pertinentes de cuidados sanitarios. Bien, quiero compartirles algo y díganme si ustedes no han escuchado alguna vez la palabra de Dios es aburrida o la Biblia es aburrida. Muchos habrán escuchado, ¿no? Acerca de, no, porque yo no leo la Biblia porque es aburrida. O la empecé a leer y me aburrió. O es difícil de entender. No la leo porque es difícil de entender. En verdad, de esto lo hemos escuchado, capaz que fuimos nosotros mismos quienes hemos dicho eso alguna vez. Y la verdad es que cuando no la entendemos o cuando es difícil entenderla o decimos que es aburrida, tiene que ver con eso, porque no sabemos lo que está detrás de la escritura, no logramos entender la totalidad, entonces por eso nos parece aburrida, por eso nos parece difícil, porque no sabemos lo que está detrás. Y díganme, cuando hemos descubierto lo que significa la palabra de Dios, dijimos, o algunos han dicho, ¿cómo no la entendí antes? ¿Cómo no la comencé a leer antes? ¿Cómo no quise profundizar antes? Pero bueno, en buena hora, si llegaste a entender la palabra, y ya no es un libro aburrido, sino un libro de desafío, de ánimo, de fortaleza para tu vida. Y para aquellos que nos están escuchando y que pueden aún decir, bueno, para mí la Biblia es un libro complicado, bueno, esta palabra de Dios hoy puede animarte a que puedas reconsiderar esa situación y que pueda esta pequeña reflexión dar un poco de luz a lo que tiene que ver con eso, poder descubrir lo que Dios tiene para tu vida. La Biblia, la palabra de Dios es vida, es luz, alumbra nuestro pensamiento, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. En verdad, la palabra de Dios tiene poder y cuando no la entiendo o cuando sigo insistiendo que es aburrida o que no la comprendo, me estoy perdiendo muchas cosas. Por eso no quiero que te pierdas tantas cosas, no quiero que te sigas perdiendo de lo asombroso, maravilloso, extraordinario que encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. Cuando comenzamos a leer la Escritura, en Génesis dice la Escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Encontramos todo eso, encontramos con el momento de la creación. Y algo que es asombroso y extraordinario, encontrarnos con ese texto de la palabra de Dios, donde Dios crea de la nada. Todo está desordenado, todo está completamente desordenado, pero hay algo que llama la atención, porque Dios crea de la nada todas las cosas. Es decir, cosas que no existían, Dios crea de la nada cosas. Llama a existencia cosas que no existían. Para nosotros es tan difícil comprender eso, porque
En verdad, nosotros tenemos la capacidad, Dios nos dio la capacidad de inventar cosas y decimos en nuestra jerga humana, decimos hemos creado cosas, pero en verdad sobre la base, sobre la razón, sobre la inteligencia, las capacidades, los dones que Dios puso sobre el ser humano, pero todo tiene que ver con cosas que Dios ya ha establecido en nosotros. Pero Dios en verdad crea absolutamente cosas de la nada. La palabra de Dios. El texto de Génesis es asombroso porque es la voz de Dios, que Dios mientras habla, las cosas van sucediendo y van apareciendo. Encontramos eso y es asombroso encontrar que en el Génesis ese nuevo comienzo, esa puerta de oportunidad que Dios nos da, de un Dios de amor, un Dios que piensa en nosotros, un Dios que está permanentemente queriendo bendecirnos y queriendo darnos lo mejor. Ahora, encontramos entonces en el Génesis cómo Dios crea las cosas, es la palabra de Dios hablada. Y entonces nos encontramos con la palabra de Dios hablada y luego la palabra de Dios escrita, que es la instrucción, que es lo que nosotros entendemos como palabra de Dios. Ahora, voy a ir a lo que está en Números 15, del 37 al 40, usted lo puede buscar. Números 15, 37 al 40. Uno de los primeros 5 libros de la ley, lo que está en los primeros libros de la Biblia. Y dice, el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionarse flecos y coserlos sobre sus vestidos con hilo de color púrpura. Estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de sus ojos. Tendrán presente todos mis mandamientos y los pondrán por obra. Fíjense qué importante. Dice, así serán mi pueblo consagrado. Una vez más nos encontramos aquí cómo Dios anima a su pueblo a recordar esa palabra de Dios, a que no se olviden, a que de manera gráfica los recuerden y que permanentemente estén pendientes a esa palabra de Dios y que en todo momento nunca se olviden de la palabra de Dios. Esa palabra escrita es la instrucción que les lleva a la palabra de Dios hablada, a lo que Dios ha hablado en su momento. Aquí abre otra ventana más. ¿Realmente Dios está hablando? ¿Está hablando Dios a tu vida? ¿Está hablando Dios en este momento? Y cuando comenzamos toda esta serie de temas acerca cuando comenzamos a transmitir todos los días a raíz de toda esta cuarentena, desde el primer momento en que surgió la cuarentena y comenzamos a transmitir todos estos devocionales como Iglesia del Señor para la comunidad, comenzamos a pensar en esto, de cómo podemos llevar siempre un mensaje de fe y de esperanza y de qué manera Dios está hablando. Por eso la pregunta, ¿está Dios hablando? ¿Sigue Dios hablando? Dios sigue hablando. Aún en los peores momentos de la historia, aún en los peores momentos de la humanidad, Dios está hablando, tratando de entender lo que Dios quiere decirnos en este tiempo. Y es crucial, es clave. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí? ¿Qué es lo que le está diciendo a la humanidad? ¿Qué le está diciendo Dios a las naciones frente a todo esto? Tratar de entender estos tiempos tan difíciles, cruciales en la historia y que va a quedar marcada para siempre por lo que está sucediendo en estos días. Ahora, Ezequiel fue un profeta. Ezequiel se caracterizó porque usted lee el profeta Ezequiel y Dios le solicita cosas extraordinarias. Y fíjense lo que dice Ezequiel 3:1-3 y que está en conexión a todo lo que estamos hablando como clave hoy, palabra de Dios. Y dice Ezequiel 3, y me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarles a los israelitas. Yo abrí la boca y él hizo que me comiera el rollo. Y luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. Es decir, la palabra de Dios en la experiencia del profeta, dulce como la miel. Por eso al principio yo te decía,
¿Es la palabra de Dios aburrida para vos? Bueno, en la experiencia del profeta está descubriendo que la palabra de Dios en un sentido figurado es dulce, pero cuando se convierte algo que no que no nos gusta, es cuando realmente no lo disfrutamos, cuando no lo podemos asociar en nuestra vida. Esta conexión de entender lo que el profeta está experimentando él mismo y lo que le tiene que decir al pueblo es: conéctense con Dios porque Dios es bueno. Eso es lo que le está diciendo. Conéctense con Dios, Dios es bueno. Y la palabra de Dios no es un cuco, la palabra de Dios es para disfrutarla, es para vivirla, es para tener una relación diaria con Dios, y nos relacionamos con Dios todos los días. Pero ¿qué pasa? Es que muchas veces nos enamoramos de lo escrito, solamente de lo que está escrito, y muchas veces no podemos esto que está escrito internalizarlo en nuestra vida. Entonces se transforma en costumbres que no nos llevan a ningún lado. Es como si nuestra cabeza no está conectada con nuestro cuerpo. Decís, nuestra cabeza tiene que estar conectada con nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo coordine, funcione. Y en la vida espiritual sucede que cuando no hay conexión con lo que está escrito en la palabra de Dios, con nuestra vida misma, no tiene sentido. Y ahí es donde la palabra de Dios se transforma quizás en difícil, extraña, y que no la entiendo y me aburro, porque no la puedo disfrutar. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, ¿sí? En Juan 1, del 1 al 11, y dice lo siguiente: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Esto está en Juan. Y nos encontramos aquí también con algo muy lindo, porque dice en el principio, y nos encontramos también con la conexión con el Génesis, con la palabra hablada de Dios. Nos encontramos, Juan conecta, ya después de miles de años, conecta la presencia de Jesús con el Génesis. Jesús estuvo en el principio. Y nos encontramos una vez más con esta palabra en el principio. Y nos encontramos también con este momento de oportunidad, con este momento de que Dios nos sigue demostrando que Dios sigue pensando en el ser humano, que Dios sigue pensando en nosotros. Y cuando pienso en esto, en el Génesis, uno se traslada, Juan te hace conectar con Génesis, y Génesis también te hace conectar con Juan. Entonces, con lo que está sucediendo allí, en ese momento donde Jesús, el Hijo de Dios, está entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y por eso, cuando Dios está con nosotros, todo va a estar bien, aún en los peores momentos que podamos pasar. Y cuando pensamos en ese Génesis y en ese principio de que todo está desordenado, me pongo a pensar: si hay algo desordenado en nosotros, Dios lo puede ordenar. Si hay algo desordenado en tu vida, Dios lo puede ordenar. Si hay algo que no tiene sentido, Dios puede hacer las cosas nuevas. Dios puede ayudarte a escribir una nueva historia. Dios nos da esa capacidad de poder hacer nuevas todas las cosas. De ese poder creativo. Ese poder creativo Dios lo da a nosotros para poder hacer algo nuevo. Y quizás es lo que estás necesitando. Y quizás eso es lo que hoy puede suceder. Pero la clave es buscar a Dios. La clave es experimentar a Dios en todo momento. La Biblia
Sigue diciendo en Colosenses, por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean poderes, sean principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Saben, yo no sé si alguna vez te preguntaste por qué estoy aquí. Me estás escuchando del otro lado y te preguntaste alguna vez, quizás cuando fuiste más chico o quizás en este momento, te preguntaste por qué estoy en este mundo. ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Y si te pones a pensar cómo llegaste a este mundo, comenzás a pensar la historia de tus padres y decís, bueno, mis padres que vivían a tantos kilómetros de distancia, pero hubo una conexión que se conocieron y que, bueno, fruto de ese amor nací. O quizá puede haber sido de otra manera, porque puede haber sido de muchas miles de maneras que llegaste a este mundo. Pero si hay algo que podemos entender, es que cuando descubrimos lo que Dios tiene para nosotros, descubrimos que en verdad Dios llamó a nuestra existencia. Dios te ha llamado con un propósito. Cuando muchas veces muchos se preguntan, bueno, ¿cuál es mi razón de ser en este mundo? Dios te ha llamado, Dios tiene un propósito. Y cuando muchas veces no lo entendemos es porque estamos perdiendo de vista qué es lo que Dios quiere para nosotros. Nos hemos dado cuenta que, bueno, no sé, ¿por qué estoy aquí? Bueno, Dios te llamó a existencia, porque todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso no vivas, no vivamos o no vivas una vida a medias o mediocre. Vivila en el propósito del Señor, en lo que Dios quiere para tu vida. Porque no hay casualidades. Todo está diseñado en el plan de Dios. No estás aquí en este mundo por una casualidad. Estás en este mundo con un propósito de Dios. Y esto puede ser una convicción. Pero claro, entendé la palabra de Dios, acércate a la palabra de Dios para entender ese propósito de Dios. Saben, en este tiempo de cuarentena, cuando vieron que se habla de que, bueno, en algunos países ya el fútbol vuelve, están entrenando, en Argentina, bueno, se está hablando, y me interesó una conversación que surgía acerca de la importancia de las hinchadas, pero claro, el problema ahora es cómo cuidarse y todo lo que ya sabemos, cómo la distancia social, y imagínense en una cancha, todo lo que sucedía, están ahí pegados y, en fin, pero bueno, ahora el dilema es los cuidados sanitarios, ¿verdad? Entonces, la pregunta era si un equipo de fútbol, claro, la hinchada lo hace y es importante que la hinchada esté. De local, de visitante, como esté, pero influye. Pero algo interesante decía una persona que tiene que ver que cuando un equipo va a ganar, ya lo tiene internalizado en su mente. No importa lo que esté pasando alrededor, no importa si tiene hinchada o no hinchada. Lo importante es si ya ese equipo en su cabeza está decidido a ganar. Y qué importante es esto, que se dijo muchas cosas más, obviamente, pero me gustó eso, de cómo cada uno de nosotros en el propósito de Dios puede crear nuevas realidades. ¿Cuántas veces hemos creído que no teníamos propósito? Hemos creído que no servíamos para nada o hemos creído que no podíamos ser importantes para algo, cuando en verdad Dios nos ha llamado a existencia, tenemos un propósito de Dios y la batalla la podemos ganar en nuestra mente, en nuestro corazón, porque Dios nos ha dicho, yo pienso en vos, yo he querido que estés sobre la faz de esta tierra, yo tengo planes hermosos con tu vida. Pero todo eso tiene que ver con una relación directa que tengas con el Señor. La Biblia dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La vida era la luz de la humanidad. La palabra de Dios da luz sobre tu mente para que puedas disfrutar la vida y vivirla
a pleno, no a medias. Sigo en estos textos bíblicos. En Ezequiel, te dije cómo Ezequiel tiene muchas situaciones que el Señor le dice y que él tiene que hacer. Ahora, Ezequiel 37:4 dice: entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos. Y fíjense, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Una vez más, ¿se dieron cuenta? Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y yo me imagino en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Jesús es el que vino a darnos abundancia. Jesús es el que vino a darnos vida. Y la palabra de Dios es vida. Por eso escuchen la palabra de Dios que da vida. En Juan 5:39 dice lo siguiente, algo que la gente de sus días no había entendido, esto de cómo la palabra de Dios nos da vida a nosotros. Jesús se encuentra en una situación y él dice lo siguiente: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. ¿Qué es lo que había pasado en este contexto, en este momento? Había gente que podía leer la Escritura, que podía leerla, que podía memorizarla, pero le costaba internalizarla, le costaba aplicar a su vida. Es muy fácil condenar a la gente, condenarla desde lo escrito, pero es porque muchas veces no se ha internalizado. Y bueno, ¿qué es lo que Dios quiere para tu vida? Hay cosas esenciales. En este tiempo de cuarentena se habla de cosas esenciales para vivir. Por eso, cuando tenés que salir a comprar, bueno, es esencial. Podés salir a comprar, pero después volver a casa. O determinados trabajos, podés salir, pero salís a determinado trabajo y luego volvés a casa. Para vivir necesitamos de luz, necesitamos la luz del sol. Para vivir necesitamos aire, necesitamos agua, necesitamos comida. Algunas cosas esenciales, por mencionar algunas. Pero la palabra de Dios, qué oportuna es, porque también encontramos que en la Escritura Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, esa luz que ilumina nuestra vida. La palabra de Dios dice que Él es el que nos da el agua que salta para vida eterna, ese agua donde la bebemos y no vamos a volver a tener sed jamás. La palabra de Dios nos dice que Dios nos ha dado soplo, Él sopló sobre nuestra vida, por eso somos como somos, ha dado soplo a nuestra vida. Qué privilegio tuvimos. Dios ha dado un soplo. Y que también la palabra de Dios nos dice que Él es el pan de vida. Cosas esenciales. Jesús es vida, pero necesitamos relacionarnos con Él. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya voy finalizando, y quizás algo gráfico para que logremos entender esto último que estoy diciendo acerca de la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que están del otro lado recuerdan el momento que aprendieron a andar en bicicleta? O el momento en que le tuvieron que enseñar a sus hijos, a un nieto, a un sobrino, a andar en bicicleta. Al principio todo era muy difícil, porque el que estaba arriba de la bicicleta solamente recordaba instrucciones. Bueno, hacer un poco de equilibrio y pedalear. Pero en algún momento, algún golpe nos pegábamos porque estábamos muy pendientes a esa instrucción. También podríamos usar la comparación cuando hemos aprendido a manejar, ¿no? Pendiente a las instrucciones, pendiente a lo que nos dice. Dobla acá, dobla allá o pedalea. Y eso era lo que sabíamos, pero que si nos distraíamos en algún momento, nos caíamos. Pero luego, cuando pasó el tiempo, y hoy por hoy, si a lo mejor decidimos un día, cuando termine la cuarentena, andar en bicicleta juntos, vamos a andar en bicicleta y vamos a disfrutar y vamos a charlar y vamos a conversar, porque ya las instrucciones las tenemos internalizadas. Creo que de eso se trata, conocer la palabra de Dios.
esa palabra de Dios que está en nosotros y que no hay una desconexión, ya la tenemos internalizada. Ya no necesitamos tener que leer, a ver dónde dice que en la Biblia que yo debo amar a mis enemigos, a ver dónde dice Dios que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Yo ya lo sé, lo he internalizado en mi vida y lo vivo y lo disfruto. Por eso al principio cuando te pregunté si la palabra de Dios es aburrida, bueno, es aburrida o no la entiendo porque no la he internalizado, porque es como a veces ese niño que se quedó andando en bicicleta pensando en las instrucciones que le decía su papá o su tío y solamente las instrucciones, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, pero pasó el tiempo y maduró y creció y entonces disfruta de andar en bicicleta, disfruta de andar en bicicleta y recorre kilómetros y kilómetros y hasta hace piruetas en bicicleta, porque internalizó toda esa instrucción. Así es con la palabra de Dios. Ya no necesitamos a ver dónde está escrito esto, ya lo hemos internalizado, ya lo hemos adaptado a nuestra vida, ya la esencia misma nuestra nos habla de un cambio, de un compromiso, y Dios es bueno. Y podemos decir Dios es bueno. Y podemos demostrar a otros que Dios es un Dios que nos bendice y que nos ayuda. Y ya no es algo abstracto, ya lo que sabemos de la Biblia no es algo abstracto, sino que es real en nuestra vida. Dios ha hablado a tu vida. ¿Está hablando Dios a tu vida? Dios es el que te da vida, el que te da luz. Finalmente, Juan 1:12 dice, más a cuantos les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y qué lindo es esto. Otras versiones dice que le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Dios te dio la oportunidad, Dios te dio el privilegio, Dios te dio la maravillosa oportunidad, puerta, privilegio de ser un hijo de Dios. Entonces, solamente tenés que experimentar a Dios. No vivas un solo día más sin experimentar a Dios. No vivas un solo día más sin decir, sin entender lo que hay detrás de todo esto, de lo que es la Escritura, de lo que es la palabra de Dios. No vivas un minuto más sin estar en la presencia de Dios y sin descubrir día tras día lo que Dios tiene para con tu vida. Deja de vivir una religión, porque la religión es la que dice, tenéis que hacer aquello, y es como andar en bicicleta con todas instrucciones. Pero cuando internalizas la palabra de Dios, ya es diferente y estás disfrutando una vida espiritual, estás disfrutando de la vida misma. Y cuando tomas esa decisión, entonces tu vida va a ser diferente para siempre. ¿Hay algo que necesitas hacer hoy en tu vida? Quizás decidirte, quizás hacer esta decisión de comenzar a entender la Escritura, quizás que hoy pueda ser un antes y un después. Que la palabra de Dios ya no sea algo abstracto, ya no sea algo que difícil o que no se entiende, sino que la querés disfrutar en tu vida. Que Dios te bendiga y espero que esta palabra de Dios haya sido de provecho para vos. Dios te bendiga mucho y nos vemos en otro momento con un tiempo de reflexión. Y no olvides, mañana estamos y el domingo en el culto especial de las 11:30. Dios te bendiga mucho.